muy buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto de saludarlos. El 26 de agosto se celebra en nuestro país el Día de la Educación Técnico Profesional. Esta fecha conmemora la creación de la Dirección de Enseñanza Profesional que en el año 1942, bajo el gobierno del presidente Juan Antonio Ríos, comenzó a funcionar. Desde aquella época comienza a configurarse lo que hoy conocemos como la educación técnico-profesional, la que ha tenido grandes avances durante estas décadas. ¿Cuál es la importancia de ella en la educación en Chile? Vamos a conversar con Soledad Ortúzar, directora del Centro de Innovación en Liderazgo Educativo de la Universidad del Desarrollo. Ella es ingeniero comercial y magíster en Economía Aplicada y máster en Políticas Públicas. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos, Soledad. Buen día. Buen día, muchas gracias Miriam por la invitación. Oye, Sole, a ver, veamos un poquito el tema partamos por qué es la enseñanza técnico profesional, porque a mí me entraron varias dudas con respecto de esto. Siempre supuse que la enseñanza técnico profesional ella que era aquellos estudios sistemáticos terciarios una vez terminada la secundaria, pero también me aparece la educación técnico profesional en los colegios en forma paralela, como antes de terminar el cuarto medio, como una cierta división en algunos colegios, no en todos, en que siguen por el tema de tecnológico profesional o deciden la forma tradicional. Cuéntame un poquito qué es la educación, de qué estamos hablando cuando decimos educación técnico profesional. Gracias Miriam. En educación escolar, antes del ingreso a la educación superior, existe en Chile una educación diferenciada que se llama, nos referimos a ella como educación media técnico profesional, que es que a partir de segundo medio, o sea, en segundo medio se elige y los estudiantes en tercero y cuarto medio optan a esta formación diferenciada, ¿ya? Existe en 935 aproximadamente establecimientos a lo largo de todo el país, ¿ya? Es una cantidad significativa de establecimientos en que los estudiantes se les ofrecen distintas especialidades, ¿ya? Entonces hay especialidades en el sector eléctrico, en programación, en párvulo, hay muchas especialidades. Hay, de hecho, 35 especialidades y 17 menciones en que los estudiantes pueden tener una formación que uno podría decir que es más práctica, ¿ya? Y que está más alineada con con las necesidades del sector productivo. Es una formación que en sus orígenes, como tú mencionabas, estaba muy ligada al ingreso de estos estudiantes directamente desde su egreso de la educación media, ingresaban a la fuerza laboral. Entonces, en sus orígenes tuvo este objetivo, ¿cierto?, de preparar mejor a los estudiantes y darles una especialidad, un título para que se pudieran insertar de mejor forma en el mercado laboral. Estudiantes que por razones económicas o por intereses personales, razones económicas de su familia, necesitaban una inserción más temprana al mundo laboral. Eso fue en sus orígenes, ¿ya? Eso ha cambiado muchísimo y ahora la mayoría de los estudiantes que egresan de la educación media técnico profesional tienen continuidad de estudios y continúan en la educación superior. Pero ahí, bueno, ahí no me quiero como alargar mucho, pero en general eso es más o menos las características de la educación media técnico profesional. Tienen especialidades, diversas especialidades que se conectan con en el fondo profesiones más técnicas y por eso es muy importante en estos establecimientos de la educación media técnico profesional la vinculación con el sector productivo. Oye, es súper relevante lo que estás diciendo de la educación media técnico profesional. Quiero que hablemos un poquitito previamente de eso y después hablamos de la otra, ya de la que es como a continuación, ¿no es cierto? Primera pregunta, un estudiante cualquiera que está estudiando en un colegio que tiene esta diferenciación, porque no todos la tienen, ¿no es cierto? Pero que tiene y egresa de la enseñanza media entonces como egresado de la enseñanza media y además con una especie de Exacto, título de... exacto. Ya, ahora, esa persona puede además seguir
después cursos terciarios, ¿no? Ir Y por supuesto. a un instituto, etcétera, o también ir a la universidad. Da lo mismo el, el haber salido de esta diferenciación o no. Bueno, como muy buena tu pregunta, porque además eso es como lo que se está discutiendo respecto de la educación media técnico profesional, pero se le da, en el fondo lo que le otorga esto a los estudiantes es una oportunidad adicional, o sea, es un título que ellos, que es valorado en algunas industrias, que les otorga oportunidades de inserción laboral temprana y que también está articulado, o sea, o se quiere, bueno, eso es algo que también podemos mejorar y eso podemos conversar después, pero en el fondo la idea también es que este título sea reconocido. Por ejemplo, si estos estudiantes deciden continuar estudios técnicos en un centro de formación técnico o en un instituto profesional técnico, este título que ellos tienen les permite convalidar ciertos estudios. Entonces, se les acorta su carrera en la educación técnica y pueden egresar antes de la educación técnica. Ahora, si estos estudiantes ingresan a la universidad en educación superior, ahí ese título ya pide, o sea, en el fondo uno podría decir que no tiene un beneficio directo en la universidad, pero de todas maneras es algo que ellos pueden contar para, por ejemplo, su inserción en el mercado laboral después de haber ido a la universidad. O sea, es algo que igualmente es valorable, este título que les entrega la educación media técnico profesional. Ese es el sentido que tiene el que tengamos especialidades y que se otorgue este título en la educación media técnico profesional. Ya, entonces me cabe de pensar que a lo mejor todos debieran seguir en un colegio de este estilo, aunque yo, no sé, me especialice y a lo mejor termino a los 18 años el colegio con un diploma de electricidad, por ejemplo, de eléctrico, ¿no? Pero de Claro. ahí me voy a estudiar, no sé, sociología. ¿Me entiendes? No, no, pero tengo además una herramienta previa, básica, que es muy valorable, ¿no? Siempre tener un diploma e ir escalando de a poco. Exacto, es muy valorable y lo que los estudios, también algunos estudios nos indican es que cuando los estudiantes tienen continuidad de estudio en sus especialidades y ingresan a la educación superior en especialidades, por ejemplo, que son afines a las que estudiaron en la educación media técnico profesional, ellos tienen trayectorias laborales en términos, por ejemplo, de ingreso, que son muy atractivas para esos estudiantes. O sea, y eso es lo que también diversas instituciones de educación superior están mostrando estos resultados de las oportunidades de movilidad, de ingreso, de movilidad social, me refiero de ingreso que otorgan estas trayectorias técnicas, ¿ya? Oye, por otra parte, a ver, tú dijiste en algún momento que sería muy bueno que se empezara a valorizar por los institutos o por las distintas entidades que dan enseñanza terciaria o universitaria. ¿Por qué? Hoy día no están reconocidos por todos. Por ejemplo, te pongo el caso. El DUOC de San Bernardo, por ejemplo, tiene Ujú. convenio con un colegio específico en el que los chicos estudian 4 especialidades y si alguno de ellos quiere estudiar, seguir esta especialidad después en el DUOC, entonces les convalidan ramos. Pero a lo mejor que vienen de otro colegio, no. ¿Por qué Eso. sucede eso? Está Porque o sea, eso es un tema de política pública que nosotros debemos, que se debe perfeccionar, ¿ya? Porque lo que tú estás diciendo es verdad. Muchos establecimientos tienen convenios y son en general los mejores, si uno habla como de calidad, los mejores establecimientos que logran estas articulaciones y estos convenios de especialidades y todo. Pero no tenemos eso para todos los establecimientos de la educación media técnico profesional. Y lo deberíamos tener porque tiene todo el sentido que estudiantes que estudiaron no, especialidad eléctrica, como tú dices, tengan después continuidad, o sea, se les convalide en algo y no debería depender tanto de si el establecimiento tiene un convenio o no tiene un convenio, o sea, debería ser más como a nivel de política pública. Entonces, ahí es lo que yo te digo que eso sí nos falta por desarrollar de mejor manera esta articulación. Uno de los desafíos que tiene la educación técnica es precisamente esta articulación
con la educación superior, que sean trayectorias que sean flexibles, que sean permeables y que reconozcan estas formaciones previas. Entonces, un desafío que tenemos como país es efectivamente lograr esta mejor articulación entre la educación media técnico-profesional y la educación superior técnica, en el Oye, sentido que tú mencionas. perfecto. Oye, respecto de la valoración que tienen las profesiones técnico-profesionales, ¿son realmente valoradas por las empresas, por una parte, por el usuario, por otro lado? Porque en general todo el mundo dice, a ver, a mí me gustaría estudiar, pero no quiero llegar a ser un tecnólogo, quiero llegar a ser médico o un eléctrico, aunque sea un tipo súper notable que hace, no sé, todo el tema con la SEC y que es muy valorado. No, quiere ser ingeniero. ¿Qué pasa con esa valoración respecto de los estudios intermedios, por así decirlo? Efectivamente, existe esta idea de que la educación técnica es como no es suficientemente valorada, es a nivel también de los docentes de educación técnica no son como en una misma categoría, como uno podría decirlo de la educación científico-humanista, pero eso es bien relativo, Miriam, porque, por ejemplo, nosotros hicimos un estudio en CILED en que miramos la valoración de la educación técnica y salió con una muy alta valoración, ¿ya? Sobre todo en aquellos en que estudiantes, o sea, personas que tenían una experiencia, ya sea ellos mismos o familiares, hijos, etcétera, en la educación técnica, ¿ya? Entonces, yo creo que el tema de la valoración de la educación técnica es algo que nosotros hemos ido, los estudios muestran cada vez una mayor valoración de la educación técnica y yo creo que tiene que ver también con las oportunidades que han experimentado y que otorga la educación media a los estudiantes, ¿ya? O sea, en el fondo cuando hablamos y cuando analizamos, como tú mencionabas, como ese colegio que está articulado con Duoc, con no sé qué, entonces uno mira las trayectorias de esos estudiantes y esos estudiantes, en el fondo, en relación a sus compañeros, a sus pares, a veces tienen mejores trayectorias educativo-laborales en términos de ingreso, de acceso a educación superior, etcétera, que sus pares de la educación científica humanista, por ejemplo, ¿ya? Entonces, y hay varios estudios en esa línea, en el fondo, de las buenas trayectorias que ofrece la educación técnica, ¿ya? Y también hay una a nivel país, o sea, y esto sobre todo también después de la pandemia, de las necesidades de desarrollo de los países requieren técnicos, ¿ya? En el fondo, las demandas de la educación, del mundo productivo, del futuro, etcétera, tenemos varios reportes del Banco Mundial, etcétera, que dicen la importancia de que los países cuenten con técnicos bien preparados y que esos técnicos son los que nos van a permitir un mejor desarrollo, una mejor adaptación a las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, etcétera. Entonces, yo creo que efectivamente es verdad lo que tú mencionas en relación a una valoración que es distinta y quizás inferior para la educación media técnico profesional, pero yo creo que estamos en una tendencia en que eso está cambiando. Tanto por las trayectorias que han ofrecido los buenos establecimientos, entre comillas, técnicos, tanto a nivel de la educación media como en la educación superior, y también por una tendencia a nivel mundial. Oye, respecto de ese estudio, yo estuve investigando un poquito y leyendo sobre el tema. Y dice, según algunos estudios recientes, 3 de 4 empleos en Chile requieren habilidades técnicas y profesionales específicas. Y acá en Chile habría un déficit de unos 600.000 a 700.000 técnicos. ¿Es así? ¿Eso ustedes Sí. lo han visto en los estudios que han hecho? Sí, nosotros nos enfocamos más y trabajamos más con la educación media técnico-profesional, ¿ya? Entonces, no hemos hecho estudios como del mercado laboral en ese sentido, pero lo que tú mencionas es así, o sea, tenemos estudios que dicen que hay un déficit de alrededor de
efectivamente 600.000, 700.000 técnicos, quizás esas cifras eran como de 2022, quizás ahora actualizados sean mayores, pero va en la línea, ¿cierto?, de que un país para poder desarrollarse, Chile, para poder alcanzar un desarrollo, necesita técnicos bien formados, también en áreas que se están desarrollando ahora. Entonces, nosotros, para el desarrollo del país, en el fondo, para otorgar las oportunidades a los chilenos que les queremos otorgar, en el fondo necesitamos potenciar de mejor manera la educación técnica y en ese sentido también otorgarle el valor que esa educación representa, tanto para las trayectorias de los estudiantes como para el desarrollo del país. Oye, y respecto de la educación media técnico profesional, que ustedes hicieron el estudio, cuéntame, en ese sentido, ¿están bien las diferenciaciones? Me refiero a las especialidades, esa es la palabra, a las especializaciones que están saliendo o necesitan especialidades nuevas. Tú dices que, a ver, en esta época todos nos acordamos que debimos haber sido mineros, por ejemplo, y haber tenido algún tipo de técnico, de haber sido un poco de técnico en minas, ¿no? Por las cantidades que uno sabe que tienen por término de conflicto, ¿no es cierto? Que les pagan una enormidad, etcétera. Es un trabajo terrible, pero especialmente bien remunerado. Pero hoy día ya no solamente, a lo mejor no necesitas no sé, tantas secretarias o tanta gente que les enseñen no sé, voy a inventar, a lo mejor no existe la especialidad, pero en bordado, en máquinas de coser, en qué sé yo. Pero sí hay otras especialidades. ¿Estamos al día en eso? No, o sea, también, ese es un área como muy importante también de desarrollo. Yo creo que hay especialidades que ya están obsoletas, que no tienen campos laborales. Entonces, también hay un desafío de actualizar esas especialidades y de cómo se actualizan esas especialidades, ¿cierto? Porque a diferencia de las carreras más universitarias, en que siempre es importante una actualización, pero las carreras técnicas, por su naturaleza y por su vinculación al sector productivo, requieren una agilidad de actualización mayor, ¿ya? Entonces, así, ahí es muy importante la vinculación con el sector productivo, en el fondo, para actualizar esas especialidades, ¿ya? Entonces, efectivamente, nosotros tenemos un desafío país en que algunas especialidades están más desactualizadas. Por ejemplo, cuando tú mencionabas el sector minero, por ejemplo, es un sector que está más actualizado, porque ahí la industria, el gremio de la minería se ha involucrado con mayor fuerza en actualizar esas especialidades. Entonces ahí hay un trabajo que se ha hecho de actualización de las especialidades ligadas al mundo de la minería, pero no ha ocurrido lo mismo en otras especialidades. Y por otro lado, hay algunas especialidades que se requieren y que probablemente no estamos desarrollando, o que no las tenemos definidas como una especialidad de acuerdo al Ministerio de Educación. Entonces, efectivamente, hay un desafío de cómo actualizar mejor estas especialidades y que estén en sintonía con las necesidades del mundo productivo, que es muy importante en la educación técnica. Oye, y respecto de eso mismo, esos estudios ustedes han visto cuáles son esas especialidades que se van a necesitar o que ya se están necesitando. Me refiero, por ejemplo, a pensar al tiro en el tema de la inteligencia artificial, en que Sí, hay sí. mucha gente, por ejemplo, que no sabe de qué se trata o que todo lo contrario, le ha tomado un poco de miedo al sistema, pensando en que van a verse reducidos, por ejemplo, el campo laboral, etcétera. Pero yo me imagino que en electromovilidad, en todo el tema de medio ambiente, desalinización de aguas, etcétera, ¿han pensado, ustedes tienen una especie de listado de nuevas especialidades? Nosotros trabajamos más, o sea, en el centro que nosotros trabajamos más desde el punto de vista del liderazgo directivo, ¿ya? Potenciamos las prácticas de liderazgo, las capacidades de los equipos directivos en la educación media técnico profesional, ¿ya? Que algunas de esas capacidades son
comunes para todos los establecimientos, pero algunas son propias del mundo técnico profesional, ¿ya? Pero sin embargo, sí hemos, desde ese punto de vista, una de las labores principales de los equipos directivos es preocuparse de la relevancia, y cuando vemos buenos directores, son también directores que han sido muy proactivos en lo que tú mencionas de decir, mira, en este territorio yo sé que hay empresas con estas necesidades, ¿cómo yo ofrezco esas especialidades? Y han trabajado en el fondo, con las oportunidades que les otorga el Ministerio de Educación para adecuar sus especialidades a esas necesidades, pero con las limitaciones que tenemos desde el mundo, desde el Estado, desde el Ministerio de Educación, como con la mayor lentitud de esa actualización de especialidad. Entonces, yo creo que efectivamente, como tú mencionas, hay áreas ligadas a la inteligencia artificial, a la programación, a la tecnología, que efectivamente están más desactualizadas, que el país necesita y que efectivamente necesitamos ser mucho más proactivos en actualizar esas especialidades y hacerlo de nuevo, de la mano, teniendo en consideración las necesidades del mundo productivo para tener mejores especialidades que respondan mejor a a las necesidades del país, a los técnicos que tú mencionabas que el país necesita. Ahí hay una tremenda oportunidad. O sea, en el fondo, esos técnicos que tengan estas competencias que el futuro requiere en inteligencia artificial, en tecnología, esos técnicos van a tener muchas oportunidades laborales, muchas trayectorias muy atractivas de ingreso, de empleabilidad. Y nosotros, desde el mundo de la educación, debemos ser capaces de otorgarle esas oportunidades a nuestros estudiantes. Entonces, pero efectivamente hay un desafío ahí, hay mucho que se puede hacer y hay cosas en las que estamos más atrasados. Oye, y de esos 900 y tantos colegios que dices tú que existen a lo largo del país, ¿tienen la libertad? Porque tú algo dijiste ahí recién. ¿Tienen la libertad para, por ejemplo, si estoy en Antofagasta, o estoy en Chiloé, o estoy en Puerto Montt, o en Valparaíso, etcétera, adecuar de alguna manera estas especialidades que ofrece cada colegio según la zona, según el requerimiento, a lo mejor de empresas que existan? Obviamente, si estoy cerca del mar, algo que tenga que ver con mar, con pescados, con pescadería, perdón, etcétera. Si estoy a lo mejor en una zona más al sur, con el tema de los árboles, con el tema de la forestación, etcétera. ¿Tienen esa posibilidad los colegios? O sea, debería ser así. O sea, lo que tú dices tiene todo el sentido y en lugares, en países donde la educación técnica tiene una larga trayectoria y otorga muy buenas oportunidades, Alemania, Finlandia, España, no sé, hay países que tienen una trayectoria de muchos años de educación técnica. Efectivamente, las especialidades están muy ligadas a las necesidades de sus territorios, los colegios están muy articulados con la educación superior. Y en Chile, la verdad es que nos falta existe, no diría que no existe para nada esa flexibilidad, pero sí nos falta mucho para tener un sistema de educación técnica que efectivamente responda a las necesidades de desarrollo del país, etcétera. Entonces, y depende mucho, ahora como está funcionando el sistema, de estos equipos de directores con una visión, que buscan la oportunidad, que empujan sus especialidades, pero yo creo que debe ser un sistema más amigable. O sea, que desde la política pública lo podemos hacer mejor para que efectivamente estas especialidades se puedan adecuar mejor y de forma más oportuna a las necesidades del territorio y de las empresas que hay en esos sectores. O sea, efectivamente tenemos especialidades que se dan en algunos territorios donde no hay demanda laboral por esas especialidades, o el caso que yo creo que es peor, es que cuando hay muchas oportunidades laborales en un área, por ejemplo, digamos minería en el sector norte, y algunos establecimientos no están ofreciendo esas especialidades a los estudiantes. Claro, sí, a mí me faltó ahí no solamente la articulación con el medio, con las empresas, sino que también con el tema de el seguir la educación, ¿no? Hay algunos lugares donde simplemente, por ejemplo, la educación terciaria o universitaria no llega, y
obviamente el alumno tiene que irse a otros lugares para poder continuar, por ejemplo, o para poder trabajar. Evitaríamos muchísimo el tema de tener que desplazarse, ¿no? De irse del lugar de origen, dejando familias, etcétera, un nivel ahí de políticas públicas, como dices tú, pero que habría que articularlas. Eso en este momento existe, pero más o menos nomás, dices tú. Claro, o sea, se puede mejorar mucho y en el fondo hay oportunidades, lo que quisiéramos es que las oportunidades, que las regiones potenciaran sus oportunidades, o sea, como en el fondo, de nuevo, yendo al ejemplo de la minería, nosotros conocemos, por ejemplo, establecimientos, hay un establecimiento en Alto Hospicio que trabaja muy conectado con las necesidades del mundo, de la industria minera y ofrece oportunidades laborales muy atractivas para esos estudiantes. Y de hecho, los estudiantes en ese colegio, en el fondo en Alto Hospicio quieren postular, las familias quieren postular que sus alumnos es el más demandado, el que quieren que vaya a ese establecimiento porque saben que les va a ofrecer oportunidades a la educación superior o al mundo del trabajo, pero muy atractivas. Entonces, por supuesto que ojalá tuviéramos más de esos casos, de esos establecimientos a lo largo de todo el país, con las industrias que son relevantes en cada una de las regiones. Es una manera en que la educación, ¿cierto?, puede así potenciar también el desarrollo regional y así del país también. Bueno, en ese caso tendrían que articularse además con el tema de justamente de las delegaciones regionales, ¿no? Porque obviamente cada lugar sabe cómo potenciar lo que hay y si no, inventarlo, ¿no? También es cierto. Suponte, no sé, en sectores, por ejemplo, donde se da mucho la apicultura, ¿no? A lo mejor debiéramos también ahí tener una cosa municipal respecto de un respaldo, me refiero al desarrollo de cada región, ¿no? Propender a eso y no dejar de lado, obviamente, el tema de las especialidades y de esos alumnos para que esos jóvenes no tengan que emigrar para otros lugares a buscar otras oportunidades. Muchas gracias, Soledad, por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias, Miriam, por la conversación. Lo Oye, agradezco. por favor, nosotros agradecemos la conversación porque fue súper esclarecedora el tema de lo que es la educación media técnico-profesional. Conversamos con Soledad Ortúzar, directora del Centro de Innovación de Liderazgo Educativo de la Universidad de Desarrollo, ingeniera comercial y magíster en Economía Aplicada, máster en Políticas Públicas. Le damos las gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro. Muchas gracias, Miriam.